el doctor Edgardo Molino Mola. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Decía hace un momento, amigos televidentes, que justamente el doctor Edgardo Molino Mola fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de aquella corte que la sociedad denominó la Corte de Lujo, en la administración por el lado del órgano ejecutivo del presidente Endara. Pero antes de hablar de esa parte de la historia de aquel momento y la historia actual, quiero primero preguntarle al doctor Molino Mola sobre el día de hoy. Usted ha escuchado la entrevista que le hicimos al señor Giacomo Tamburelli, exdirector del FIS y luego PAN. Desde el punto de vista de un hombre que es abogado, con los años que ya lleva usted recorridos como abogado, el decir, yo recibía la orden del presidente, ¿lo exime? ¿Es un atenuante? ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, todo funcionario público, cuando asume el cargo, tiene que saber que él tiene que respetar es la Constitución y la ley. Aparte de las órdenes que le pueda dar el presidente no le puede ordenar a él que viole la Constitución o que viole la ley. Y si él recibe una orden que en su opinión viola la Constitución y viola la ley y la cumple, él es tan responsable de violar la Constitución y la ley como el que se la dio. Los dos son responsables. Hay una norma en la Constitución muy clara que dice que el mandato superior no exime de responsabilidad. Solamente hay una excepción, y es en los miembros del Ejército, de la Guardia Nacional. Por ejemplo, si están en una manifestación y un superior militar le dice al otro que dispare y él dispara, el que tiene la responsabilidad es el superior y no el inferior. El superior jerárquico. El superior jerárquico, aunque en esos casos también yo creo que este inferior no debe acatar una orden de esa, porque en Panamá no hay pena de muerte. Y también yo creo que en cierta forma tampoco es tan fácil de que se vaya a eximir, porque eso de que es una excepción en cuanto a los militares no me parece que tampoco pueda llegarse al extremo. Pero lo que tiene de importancia la declaración del señor Tamburelli es que cualquier abogado ahora puede coger esa declaración, pedir copias auténticas y presentarla en la Corte para que allí se inicie una investigación contra Ricardo Martinelli. Porque el asunto es que Ricardo Martinelli, como es diputado del Parlacén, habría que levantarle primero la inmunidad. Pero esto ya es el inicio de lo que todo el mundo estaba esperando, que el señor Martinelli sí tiene mucha responsabilidad en lo que pasaba en su gobierno, y no puede ser que todas las cosas que hacían sus funcionarios inferiores estén recayendo solo en sus funcionarios inferiores y no en la cabeza, que era el que daba la orden. Volviendo a esa misma norma constitucional, no exime de responsabilidad el mandato superior, no exime al inferior, pero tampoco excluye al superior. Ambos van a tener responsabilidad. Doctor Molino Mola, una consulta, y yo se lo comentaba a los televidentes más temprano. Por un lado está el señor Guardia, que está recluido en La Joya. Por otro lado está el señor Tamburelli, que está en su casa, tiene casa por cárcel. ¿Cómo interpretar eso? ¿Qué es lo que ocurre con un fiscal? Usted fue parte del órgano judicial, pero ¿qué ocurre con un fiscal cuando a uno prefiere mandarlo a La Joya y al otro a la casa por cárcel? ¿Hay algún atenuante cuando siente que el indagado está colaborando, diferente a cuando siente que el indagado no está colaborando? No, eso en realidad, las medidas cautelares, que la máxima es la de la restricción de la libertad y ya es en una penitenciaría, va a depender de las pruebas que existen de manera contundente en el expediente o lo que se viene levantando. En el caso del señor Tamburelli es muy diferente del caso de Guardia. ¿Por qué? Porque vemos que el mismo señor Tamburelli declara que cuando él entró, declaró sus bienes. Y cuando él salió, declaró sus bienes. Es decir, que a Tamburelli no se le ha encontrado lujosas mansiones, lujosos yates, grandes fortunas y cuentas. Así que los casos son muy diferentes. Perdóneme que lo interrumpa, porque acuérdense que no todos somos abogados. Es decir, que aunque estemos viendo que los casos son idénticos desde el punto de vista de que los dos fueron director del PAN, del FIS, que hay una danza de millones, lo que usted me está diciendo es que hay
aunque a la vista parecieran iguales, sí hay variables fundamentales. Claro, así es. Precisamente lo que hay que llegar a establecer es si él se aprovechó de ese cargo. Porque, por ejemplo, si bien el mandato superior no exime de responsabilidad, aquí, en cierta forma, él está diciendo, bueno, yo hice esto porque o yo dejo el cargo o sigo en el cargo. Bueno, yo cumplo porque a mí me parece que este contrato pues se puede firmar. Ahora no le veo, en ese momento no le veía que estuviera violándose ninguna ley o la Constitución. Y firmó. Pero ahora se da cuenta posteriormente que sí. Digo, a veces la gente ha podido actuar de buena fe en un momento determinado, lo sorprendieron, pero sí ocurrió el hecho que en realidad viola la ley. Entonces, allí a veces hay que ver si ha habido dolo o en realidad la persona actuó sin dolo. Le acabo de escuchar que una de las diferencias puede estar en eso, que a Guardia, la última vez que leí la noticia, iba por $19 millones en cuenta, mientras que Tamburelli yo no he escuchado de alguna cuenta que la haya encontrado. Así es. Ahí puede haber una diferencia fundamental. La diferencia pudiera ser es que uno sabía lo que estaba haciendo, que estaba robando. El otro no. El otro ha podido ser que eso ocurrió sin que esa fuera su intención, pero eso no lo libra de responsabilidad, porque también precisamente hay responsabilidad por negligencia, que puede ser el caso del señor Tamborelli. La acción de él es por negligente. Por lo menos. Por lo menos. Hasta el momento que se sepa. Hasta el momento, salvo que se pruebe ya dolo. El dolo es precisamente que sí tenía la intención de cometer el acto. Debo entender que en la opinión suya, en el otro caso, parece que sí, parece que hay dolo, intención de apropiarse de esos bienes. Y en virtud de eso hace la diferencia que uno esté en la joya y que el otro esté en su casa. Esa puede ser la opinión precisamente del fiscal. No me atrevo a decir que esa sea, pero puede ser una razón de peso para ello. Es decir, que hay un nivel de discrecionalidad del fiscal en virtud de la información que él tiene de cada uno de los individuos. Claro, y sobre todo la colaboración que está dando el señor Tamborelli. Él habló allí de 101% colaboración. Así es por eso. Porque si ese testigo va a empezar a ayudar a desenterrar las grandes sinvergüenzuras que se han hecho, entonces ese testigo hay que tratarlo diferente del otro que cada vez que va a decir, me apoyo en el artículo 25 de la Constitución. Es decir, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y el otro inmediatamente colabora. Son dos situaciones totalmente diferentes. Y ante eso, pues el fiscal actúa diferente también. Claro. Aunque los casos para la vista de nosotros parecieran que fueran iguales, evidentemente no lo son, como usted nos lo está explicando. No son iguales. Óigame, ¿y cómo entender, doctor Moreno Mola, que, por ejemplo, Guardia está en La Joya, Tamburelli casa por cárcel, pero los medios de comunicación social y el propio Ministerio Público da cuenta de cantidad de casas lujosas del exministro Ferrufino, y sin embargo, el exministro Ferrufino no ha pasado ni por afuera del edificio Avesa? El problema está en el tipo de delito. Okay. En el enriquecimiento injustificado tiene que ver gran parte con la Contraloría. Si bien son dos aspectos, que uno es administrativo y el otro penal, el que maneja el Ministerio Público, sin el informe de la Contraloría el Ministerio Público está atado y entonces necesita ese informe. Y entonces allá en la Contraloría tienen eso que no lo sacan. Y entonces el Ministerio Público tiene necesidad de ese informe para poder proceder con mayor eficacia contra el señor Ferrufino. Así que esperemos que ahora que llegue el nuevo Contralor, agilice eso y después que va a responder también la señora esta que se está yendo, porque pareciera muy parecida al señor fiscal electoral que no veían nada, no actuaban nada. Pero es que lo que llama la atención, y entiendo la explicación que usted nos da, es cómo yo puedo tener, y a mí nadie me pregunta qué hora es. Es por eso. Es que es en el tipo de delito, en este caso. Okay. En este caso tratándose, y es más, este delito tiene algo que no tiene ningún otro. En este delito se presume la culpabilidad. Porque la regla general es que todo el mundo se presume inocente.
la persona no tiene que probar que es inocente. Sí. Aquí usted tiene que probar cómo adquirió esos bienes. Es el único delito en que tú tienes que probar que eres inocente. Bueno, óigame, doctor Moreno Mola y amigos televidentes, más adelante, después de esta entrevista y de algunos compromisos, les anuncio que vamos a pasar la entrevista corrida. Pues ya nos están llamando televidentes, la vamos a empezar corrida. Antes de finalizar este informativo, vamos a pasar la entrevista al señor Tamburelli corrida. Doctor Moreno Mola, le quise comenzar la entrevista con este tema actual de Tamburelli, de esta entrevista que, como reitero, va a pasar ahora completa más adelante. Han pasado 25 años desde que el país retornó a la democracia. Hace 25 años, en una fecha como hoy, se inició una invasión del ejército de Estados Unidos a Panamá. Y muchos los medios de comunicación, incluyéndonos nosotros, andamos que la invasión, 25 años, los muertos, creo que es una asignatura pendiente. Pero yo en este día comentaba aquí en la mesa de redacción, digo, óyeme, no estamos hablando de hace 25 años de la invasión, correcto, pero no estamos hablando de 25 años de democracia. ¿Qué ha pasado? Cuando llega la democracia de la mano del presidente Endara y entre otros de usted como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, siempre hubo la esperanza de que, bueno, retomamos el camino, vamos por el camino correcto. Pero seguimos hablando de democracia débil, seguimos hablando de que no hay institucionalidad, seguimos hablando de que la administración de justicia no nos funciona. ¿Qué ha pasado en opinión de Edgardo Molino Mora? En mi opinión, se cometió un error inicial que todavía ese error permanece. Aquí se debió hacer una constituyente en el mismo año en que llegó al poder el señor Endara. Yo creo sinceramente que el gobierno de Endara fue un gobierno bueno, a pesar de todos los problemas que tuvo, porque venía de la dictadura hacia la democracia y prácticamente el país estaba quebrado. Pero yo creo que esa asignatura es la que está pendiente, la nueva constitución. Y eso es lo que nos ha prometido el nuevo presidente también, de que él va a hacer una constituyente ahora en el 2015. ¿Usted cree que la va a hacer? Yo sí creo, porque es que es necesaria. Mire, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para acabar con las sinvergüenzuras que se hacen, que lo permite esta constitución. Por ejemplo, doctor Molina, vamos a poner el ejemplo de los bonos. Los bonos de los diputados. Los bonos de los diputados. Okay. El proyecto de constitución que nosotros estamos presentando establece de manera expresa, se prohíbe que los diputados manejen fondos públicos. ¿Ya? Esos bonos, con esa norma no hubiera podido salir. Eso está en el texto que ustedes presentaron. Eso está en el texto entre las prohibiciones. Que representaron al gobierno de Martínez. Sí, entre las prohibiciones que tiene la Asamblea. Porque allí se mejora el órgano ejecutivo, se mejora el órgano judicial, se mejora la Asamblea, se mejora el Ministerio Público. Es decir, casi todas las instituciones se mejoran y se establecen un montón de prohibiciones. Los diputados no pueden ejercer la abogacía, se dice de manera expresa. No podemos tener un ministro Arrocha, diputado y ministro, como era Ferrufino, diputado y ministro. Eso se prohíbe la propuesta que ustedes hicieron. Eso se prohíbe. Usted nada más lo eligieron para diputado y no puede ocupar ningún cargo público, ni puede ejercer ninguna profesión remunerada. Usted solamente se va a dedicar a ser diputado. Eso es lo que dice, por ejemplo, no pueden reelegirse los diputados. Los diputados nada más tienen que esperar 5 años para poder volver a ser candidatos. Eso evita el clientelismo. Por ejemplo, en mi opinión, uno de los fallos que tiene la Asamblea es la manera de escoger los diputados. Eso de circuitos electorales. Se debe volver a la provincia. Que el candidato sea un candidato provincial y no un candidato que por aquí por Chorrillo y Bellavista, por acá por Santana y San Felipe, pedacitos así, que eso es precisamente lo que ayuda al clientelismo. Si eso es una región mucho más amplia, entonces no va a ocurrir eso. Que haya diputados nacionales y que al haber diputados nacionales, los diputados nacionales se van a diferenciar de los diputados que se eligen por provincia, que van a tener un periodo mayor. ¿Para qué? Para que haya una elección intermedia. Al haber una elección intermedia, entonces el gobierno va a saber a los 2 años, 2 años y medio que llegó al poder, si tiene o no aceptación ciudadana. Pero doctor Molino Mola, fíjese, en materia de institucionalidad, en 25 años que han transcurrido de democracia, tan solo un procurador general de la nación completó su periodo, José Antonio Sosa. Uno nada más. Todos los demás
fueron sacados, renunciaron, no sé qué les pasó. Allí está otro cambio. El presidente no va a nombrar al procurador, ni va a nombrar a los magistrados, va a haber una corte constitucional. Si bien el procurador va a ser nombrado por el presidente, pero va a haber una comisión de evaluación y postulación que las personas que aspiren a ese cargo se postula cualquiera. Y esa comisión elige una terna y le dice al presidente, estos son los 3 mejores, escójalo. No es que es uno que el presidente dice, este es el procurador. No, todo el que quiera ser procurador se postula con su documentación y esta comisión lo escoge y le dice al presidente, aquí están los mejores, escójalo de ahí. ¿El problema del Estado panameño, doctor Molino Mola, es un problema de la Constitución o es un problema de los individuos que han llegado a ocupar los cargos? Definitivamente que es los individuos, porque los países son los que son su gente, porque puede haber muchas normas, pero usted puede tener normas y gran parte de las constituciones actuales pudieran servir, pero se venden los diputados, se venden los magistrados, se venden los ministros, y entonces ahí es donde viene el problema. Entonces también hay necesidad de gente más honrada. Mira, yo creo que en eso la televisión y los medios de comunicación van a tener que ayudar un poquito. Los medios de comunicación no solamente deben estar para pasar propaganda, deben pasar precisamente constantemente los valores que se deben incrementar en los puestos públicos, en la ciudadanía. Ya están haciendo alguna vez esas cosas y yo creo que eso está bueno, pero yo creo que deben incrementarse. Debe mejorarse también en todos los niveles los problemas que hay de tránsito y que los medios de comunicación hagan algo también para ayudar. Déjeme hacer un poquito de historia, doctor Molino Mola. Llega el presidente Endara, instala la Corte Suprema de Justicia, que como dije le llamaron la Corte de Lujo por el nivel de personas que ocuparon esos cargos en aquel momento. Y vino un punto de inflexión, el nombramiento del Procurador General de la Nación, que después terminan sacándolo. ¿Qué pasó allí? Porque para mí eso es parte de los problemas que hemos heredado en el tiempo. El problema en el caso del procurador Rogelio Cruz, que fue el que tuvo que salir, fue un problema legal. Se le acusó de que él no podía tomar una medida que no estaba dentro de sus funciones. Él podía tomar la medida de haber cautelado los bienes que cauteló, pero no podía levantarlos. Es decir, mire, usted puede a veces hacer una cosa, pero no puede hacer la otra. Y entonces, lo que ocurrió hasta donde yo recuerdo fue eso, que él levantó unos bienes para los cuales no tenía facultades. Y entonces, esa fue la consecuencia que provocó que saliera del cargo. Eso es lo que yo recuerdo hasta ahora. Sin embargo, hay otros casos, como por ejemplo el caso de la procuradora Gómez, que ese sí fue un caso totalmente escandaloso. Allí la Corte se prestó para sacar a la procuradora, porque en mi opinión no había razón para los casos en que ella estaba actuando. En el caso que la sacaron estaba actuando correctamente. Mire, yo sí creo que la procuradora cometió errores graves, y que la hubieran podido Ana Matilde Gómez. Sí, por esos errores. Ella despidió mucha gente del Ministerio Público, que le ha costado más de $3 millones al Estado. Y los votó ilegalmente. Y se probó que los votó ilegalmente porque la Corte los declaró ilegales. Pero fíjese, doctor Molino Mola, y me parece interesante ese paralelismo que hace, que no son iguales los casos. ¿Sí? Lo que quería decir, el caso de Rogelio Cruz como el caso de Ana Matilde Gómez, pero yo le voy a hablar de un aspecto político que a mí me tocó conocer y que a lo mejor usted, como estaba allá en la Corte, no necesariamente tenía por qué conocerlo, pero el nombramiento de Rogelio Cruz como Procurador General de la Nación al avenimiento de la democracia panameña, recuerdo perfectamente bien que fue una de las primeras crisis políticas a lo interno del Ejecutivo entre el presidente Endara y la democracia cristiana. Lo recuerdo perfectamente bien. Sí. Y al final el desenlace fue el que se había advertido. Sí, lo que ocurrió, que yo también recuerde, es que el nombramiento del señor Cruz se debió bastante a la cercanía de una persona con el presidente Endara. Muy cerca a una persona del presidente Endara que era muy amigo del señor Cruz, que
ese nombramiento, en cierta forma, tampoco yo considero que era un mal nombramiento, porque yo sí creo que es un hombre capaz y en realidad hizo un buen trabajo hasta que, se equivocó. Hasta que se equivocó, porque en realidad él no salió de allí porque hiciera un desfalco o se cogiera dinero o hiciera cosas así, sino que tomó una medida que no le correspondía. Le menciono el caso simplemente porque han pasado 25 años, doctor Moreno Mola, y sí, el panameño común y corriente siente que la justicia no le funciona. Y yo creo que eso es un problema para un Estado. Claro que sí. El problema que está es en el nombramiento de los magistrados, en el nombramiento del procurador. Sí. Por eso la nueva constitución que se está proyectando, el presidente no va a nombrarlos así. Fíjese que a mí me gustaría la constituyente originaria, pero cuidado, que hay que saber. No es originaria, es paralela. Bueno, a mí me gusta originaria. Yo sé que la propuesta pero no es varita mágica. No, pero no permite la originaria la constitución. Pero tiene que ser paralela. No, pero hay que tener cuidado en decir también que los cambios constitucionales, las constituyentes, como le quisiera llamar, no son varitas mágicas, son para mejorar instituciones. Pero sí van a mejorar, porque también va a depender de los pueblos. Yo recuerdo, yo era alumno del profesor César Quintero y eso es lo que él decía, lo que vale son los hombres, y son esos hombres que también que exijan que se cumpla la Constitución y que se cumpla la ley. Y eso es lo que está pasando ahora. Lo que está ocurriendo por primera vez en este país es que estamos viendo gente sentada en el banquillo y que realmente hay efectividad, hay gente presa, hay gente que está asustada y es posible que el señor Martinelli ahora se la vea bastante mal con estas declaraciones del señor Tamburelli.